Bendiciones, querida familia de las naciones de la tierra, una bendición para mí, el apóstol Ronnie Chávez, hablarles a ustedes desde Costa Rica y poder juntos estudiar un poquito el libro de Marcos. Hemos tenido ya varias sesiones y no hemos terminado del capítulo 1 de Marcos, un libro interesantísimo que nos habla acerca de la vida, ministerio y obras de Jesús. Y precisamente hoy tenemos varias cosas que sucedieron a través del ministerio de Jesús que queremos compartir y que queremos estudiar. Habíamos terminado en el día de ayer de hablar acerca de la liberación que Jesús produce en un hombre que tenía un espíritu inmundo en la sinagoga, y después de esto él continúa su viaje hacia los lugares a donde el Padre le estaba guiando a compartir la palabra y a ministrar a los enfermos y a los cautivos, y su fama se había difundido por toda la región. Y entonces nos dice la Escritura que al salir Jesús de la sinagoga, precisamente donde había tenido este encuentro con el hombre poseído por un espíritu inmundo y donde le había liberado, dice verso 29, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente la dejó la fiebre y ella les servía. Y vamos a leer unos versos más para poder ver ese extraordinario ministerio de maravillas, milagros, sanidades que Dios usó a través de Jesús. Verso 32 nos dice el subtítulo: muchos sanados al ponerse el sol. Y dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, tremendo. Cuando nosotros vemos, mencionaba en el programa de ayer la operación del ministerio de Jesús, él se enfocó en varias direcciones. Mencionamos que la primera y prioridad para él era predicarle las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Él se enfocó en los pecadores para llevarles un mensaje de esperanza. De hecho, de sus labios salió aquella frase extraordinaria bíblica: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor se encargaba de ministrarle a la gente desesperanzada, a la gente alicaída, a la gente sin esperanza, y les daba las buenas nuevas de salvación. Esta línea de operación de su ministerio era hacia los pecadores. Mencionamos que también él se dedicó a orar y ministrar y bendecir a los enfermos. Él dedicó gran parte de su tiempo para ayudar a los paralíticos, a los ciegos, a los cojos, a los mudos, y liberarlos de su enfermedad. Y también mencionamos que él dedicó una parte muy grande de su tiempo y de su ministerio en liberar a los cautivos. Acá vemos como en el libro de Marcos, en el subtítulo leído en el programa de ayer, dice que un hombre tenía un espíritu inmundo y Jesús lo liberó de aquel espíritu en la sinagoga. Pero posteriormente, cuando entramos en los textos donde el Señor está haciendo milagros, claramente dice que le traían no a aquellos que tenían un espíritu inmundo, sino definitivamente él lo confronta y lo señala tal y como son. Él dice que le traían a Jesús los endemoniados, y de ellos expulsaba
los espíritus inmundos o los demonios, y ni siquiera les permitía a los demonios hablar, como pasó en el caso de la sinagoga. Entonces vemos que Jesús dedicó su tiempo a ministrar en esas direcciones, y yo quise leer para ustedes un pasaje que se encuentra en el libro de Job. Job es un libro muy antiguo para Israel y está colocado antes de los Salmos, pero nos habla de que fue escrito siglos antes precisamente de que Jesús viniera. Y ya para ese entonces y desde muy antes, el pueblo de Israel y las culturas de aquellos lugares tenían muy claro que había operación de espíritus inmundos, que se movían demonios. Algunos le llamaban demonios, otros le llamaban espíritus inmundos y algunos le llamaban fantasmas, pero que ciertamente para ellos era harto conocido que había una operación demoníaca que podía tomar el cuerpo de los hombres, podía meterse a su mente, podía tener una posesión mental, y en algunos casos, como veremos más adelante en un pasaje muy interesante del libro de Marcos, llamado el endemoniado gadareno, un hombre que fue poseído por una legión de demonios, un poder demoníaco muy fuerte, y esta posesión no solamente era de cuerpo, mente, sino de su espíritu, totalmente tomado. Y esto es importante saberlo porque Jesús dedicó su tiempo para liberar a cautivos. Y el libro de Job nos da una percepción de lo que para este pueblo era la manifestación de demonios. En el capítulo 4 del libro de Job, en el verso 13 en adelante dice: en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando cae el sueño sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo, y paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no reconocí, y muy quedo oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Y continúa el texto. Aquí le he traído a colación esto porque tenemos dos o tres cosas interesantes. Número uno, que para el pueblo de Israel la manifestación de espíritus, la manifestación de fantasmas, la manifestación de demonios era habitual. Para ellos esto no los tomaba por sorpresa y no era una locura ni una invención. No, operaban, se movían. Y aquí vemos cómo, en el caso del pasaje citado, cómo Job dice claramente que frente de él le pasó un espíritu. ¿Y cómo lo percibió? Porque pudo sentir que todos los vellos de su piel, los cabellos se erizaron, y además le sobrevino una impresión muy fuerte, un impacto, un temblor, lo sacudió, y además de eso él pudo darse cuenta que se detuvo, que se paró frente de él, y además de eso habló muy quedo, soltó unas palabras. Esto es para ayudar un poquito a todos los que hoy están estudiando el libro de Marcos y tienen sus dudas sobre si habían o no habían demonios, si los demonios pueden poseer a la gente o no pueden poseer a la gente, si los demonios pueden operar en las casas, pueden provocar daños en medio de una familia. Desde luego que sí. Y por eso es que yo traje a colación este texto. Para los judíos era claro, habían espíritus inmundos que se movían, activados por diversidad de cosas. Dentro de ellas es el pecado en todas sus direcciones, en todas sus formas. Cuando la gente practica el pecado, abre la puerta de su corazón y de su casa a la manifestación de demonios. Cuando la gente se da por practicar el ocultismo, la brujería, la hechicería, el satanismo, invoca los poderes demoníacos. Y cuando las gentes también hacen rituales con sangre de animales, con sangre humana, invocando poderes demoníacos, entonces eso activa una manifestación de espíritus inmundos que los pueden perturbar, los pueden también tocar, pueden hablarles, pueden
provocar ciertas manifestaciones que son evidentes para ellos, y algunos terminan mal con estas manifestaciones, con estas voces. Pero lo interesante de todo es que Jesús ministró a una gran cantidad de personas con problemas de demonios, con problemas de espíritus inmundos, con problemas de posesiones, fuera físicas, fuera mentales, fuera espirituales. Él ministró a ellos y los sanaba. De hecho, vemos que una vez que Jesús es lleno del Espíritu Santo, una vez que Jesús recibe la voz del Padre en su bautismo y el Espíritu lo llena, entonces Él se va dirigido por el Espíritu Santo a enfrentar a Satanás, y una vez que le derrota en su primera confrontación, Él comienza a ir a los lugares a llevar el evangelio de las buenas noticias, que comprenden salvación, sanidad divina, liberación de cautivos, milagros y poder de Dios. Estas son las buenas noticias del reino de Dios, que gratuitamente a través de Jesucristo nosotros podemos encontrar, repito, salvación de nuestros pecados, la redención de nuestra condenación. También podemos encontrar la sanidad divina para las enfermedades. Podemos encontrar la liberación de cualquier cautiverio espiritual o mental. También podemos encontrar la operación de milagros y de maravillas y de prodigios que nos son dados porque gratuitamente confiamos en Dios y en su Hijo Jesucristo. Y también podemos recibir como parte de las buenas nuevas el poder de Dios. Ya lo dijo Juan: viene tras de mí, hablando de Jesús, uno que es más poderoso que yo, y del cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de su calzado encorvado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, en poder. Entonces vemos cómo Jesús, después de mostrarse poderoso, liberando un cautivo, un hombre con un espíritu inmundo, en la sinagoga, donde todos asombrados hablaban de su poder, de su autoridad, ahora su fama corre por todas partes, de boca en boca lo anuncian. Jesús está liberando a los endemoniados, y dice que entonces la gente se empiezan a seguirlos. Ahora recordemos que ya había tenido también Jesús una accionar muy lindo, conformando su equipo, que serían sus discípulos, seguían sus seguidores, y que en algún momento Él activaría como enviados o apóstoles. Y dentro de ellos estaban Pedro, estaba también Andrés, Simón y Andrés, que eran hermanos. Y también dice la Escritura, que ya lo vimos en uno de los estudios, que también en otra barca Él llamó a otros dos hermanos, que eran Jacobo y Juan. Bueno, estos cuatro ya estaban con Jesús, ya le seguían, y Él los lleva en el camino para irlos enseñando, irlos formando. Y terminan allá en Capernaum, en la casa de Simón y Andrés. Y dice que ahí se encuentran con que la suegra de Pedro, llamado Simón, estaba acostada con fiebre, tenía un problema físico, una enfermedad le estaba agobiando. Podría ser algo parecido al COVID-19, podría ser algo semejante a una neumonía, o a una pulmonía, o a una gripe, o a estas gripes BH1 de los últimos tiempos. Estaba con fiebre y estaba acostada, resentida físicamente, y dice que ellos, al tener a Jesús cerca, le hablaron de ella, de su condición. Y dice el versículo 31 que Jesús se le acercó a la suegra de Simón y la tomó de la mano, o sea, puso su mano sobre su mano, contacto directo, y a través de su mano fluyó el poder, la sanó y la levantó. E inmediatamente la fiebre la dejó y ella les servía. Aquí tenemos que darnos cuenta y enfatizarlo una vez más, que cuando Jesús llega a algún lugar, algo pasa. Cuando Jesús llega a un hogar, algo es transformado. Cuando Jesús llega a algún lugar, las evidencias de que el notificador de las buenas noticias ha llegado comienzan a darse. Ya dijimos, o alguien es salvado,
¿Alguien es perdonado de sus pecados? ¿O alguien es sanado milagrosamente? ¿O hay un milagro de multiplicación o un milagro de transformación como en las bodas de Caná de Galilea, que el agua fue transformada en vino? ¿O hay un milagro de liberación de un cautiverio muy fuerte como en el caso del hombre poseído por un espíritu inmundo en la sinagoga? ¿O prodigios y milagros como en el caso de la suegra de Pedro, que estaba enferma, grave, con una fiebre evidente y estaba recostada puesto que su condición no era buena físicamente? Y Jesús, al estar ahí, la toca, toma su mano y dice que inmediatamente la fiebre la deja. Ella es levantada por el poder de Dios y de inmediato comienza a servirles como una persona totalmente sana. Qué maravilloso también es saber que, como veremos luego, Jesús salió de la casa de Pedro y se fue a los lugares donde había mucha gente. Y dice que cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, de haber estado en la casa de Pedro, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Señalo dos cosas. Jesús sabía que su fama estaba corriendo. Jesús sabía que se estaba difundiendo la fama que estaba tomando por la operación de milagros que estaban ocurriendo a través de su ministerio. Los pecadores estaban siendo cambiados, se estaba anunciando el reino de Dios, se estaba anunciando el arrepentimiento, se estaba hablando también de las palabras y declaraciones que Juan el Bautista, reconocido profeta, estaba hablando sobre él. Se estaba hablando también de cómo Jesús había liberado a los cautivos y por lo tanto él sabía que su fama estaba corriendo. Y que se encontraría con multitudes, se encontraría con gente, se encontraría con el asombro de la gente, con el contacto con ellos. Ellos glorificarían a Dios, ellos comentarían acerca de las maravillas que estaban ocurriendo. Pero Jesús no lo tuvo solo como algo en su mente, sino que no fue un obstáculo para él ir a una persona. Jesús se dedicó a las multitudes, pero también fue a las personas solas. Tenemos en la Escritura muchísimos milagros donde el Señor fue al paralítico de Capernaum directamente, lo sanó cuando se lo trajeron a él, o fue a buscar en el estanque de Betesda a los que estaban enfermos y fue directamente al paralítico de Betesda. Él fue al ciego, él fue a la persona enferma, es decir, él se dedicó a la persona. Y por eso te llamo la atención, porque a veces creemos que no, es que él se mueve donde están las multitudes, él se mueve entre muchos, él no se detiene por mí, no se detiene por mi madre o por mi suegra, como en el caso de Pedro. No tiene el tiempo para dedicarse individualmente a alguien, pero es todo lo contrario. Él se dedicó directamente con la suegra de Pedro, la tocó, la sanó, la levantó e inmediatamente el milagro y la sanidad fue hecha y ella les servía. Pero inmediatamente él se reenfocó y se fue directamente a las multitudes y dice que le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y la ciudad se agolpó a la puerta. Se vino prácticamente todo el pueblo. Jesús dedicado a una persona, sanando individualmente, pero ahora se vienen todos. Reitero, Jesús sí está interesado en sanar a las multitudes, en hacer una operación de sanidades y milagros al por mayor, aunque individualmente, pero también se dedicó a una sola persona, directa y específicamente a una sola persona, porque Él tiene misericordia de todos y de cada uno. Él está dispuesto a sanarlos a todos y a uno. Está dispuesto a liberar a los cautivos, pero también a uno solo que estaba en la sinagoga. Y dice que entonces sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Aquí se hace la diferencia. Y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían.
Él operó en dos dimensiones poderosas: sanidad de enfermos, liberación de cautivos. Sanó a muchos enfermos que traían diversas enfermedades, tenían diversas enfermedades. No fue solo sobre una enfermedad, tenían diversas enfermedades. Eso significa que Jesús tenía el poder para controlar las enfermedades y echarlas fuera, cualquiera que fuera. Hoy, dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, Él sigue echando fuera las enfermedades de los cuerpos, cualquiera que estos sean. Hoy COVID-19, claro que Él puede echarla fuera. Hoy el cáncer de colon, Él puede echarlo fuera. Cáncer en el estómago, Él puede echarlo fuera. Artritis, Él puede sacar esa enfermedad de allí, porque Él es el mismo de ayer y de siempre. Él sigue operando milagros y sanando diversas enfermedades en los enfermos. Pero también dice que operó en la dimensión de la liberación. El milagro que se requería era liberación. Romper un cautiverio, romper una posesión demoníaca, romper una atadura que venía producto de prácticas de hechicerías, ocultismos, maldiciones, trabajos ocultistas contra gente. Pero Jesús también tenía el poder para liberar a los endemoniados. Y dice que echó fuera a los demonios y no les permitió ni siquiera hablar. Era tal la dimensión de su autoridad. Maravilloso el Señor. Qué lindo es saber, querido hermano, querida hermana, querido amigo, querida amiga, familia del Señor, que Jesucristo es el mismo, que Él está disponible hoy como ayer para sanar a los enfermos de cualquier enfermedad, para liberar a los cautivos de cualquier tipo de cautiverio, porque Él sigue teniendo la misma autoridad siempre. Aleluya. Bueno, terminamos hoy con este pasaje y mañana seguimos. ¿Qué capítulo este? No se ha terminado, nos está consumiendo casi ya 7, 8 enseñanzas, pero estamos aprendiendo. Y por eso quiero invitarle a ustedes para que en esta noche, en 2 horas aproximadamente, vamos a comenzar un culto de salvación y milagros aquí desde el Centro Mundial de Adoración. Va a ser difundido por una plataforma donde muchos de ustedes tienen una clave, pero también será difundido en vivo, un programa live, para que ustedes lo puedan ver aquí por Facebook. Vamos a tener testimonios, música evangelística. Yo voy a predicarle un mensaje evangelístico. Oraremos por los enfermos. Usted puede mandarnos todas las peticiones que requiera y a la vez compartir con otros. Así que hay 2 horas por delante para que lo anuncies e invites a tu familia en vivo. Facebook Live con Ronnie Chávez y su equipo en un culto de milagros a las 18:30 hora de Costa Rica. Eso es prácticamente en 2 horas y unos más o menos y unos segundos estaremos ya difundiendo este mensaje, participando de un culto muy especial. Y animarle porque la próxima semana tendremos otro seminario de martes a jueves con el tema sanidad divina, sanidades de Jesús en las naciones de la tierra, y usted puede pedir la clave para que participe esas 3 noches, martes, miércoles, jueves a las 18 horas en adelante, y puede escribirnos el texto pidiendo la clave con el número más 506-8438-1532. Bueno, te bendecimos y el lunes continuamos con el libro de Marcos, recordándote que en menos de 2 horas estamos en culto de milagros por Facebook Live, para que estés con nosotros y recibas la bendición del Señor, y compárteselo a otros, invítalos, porque Dios hará maravillas. Bendiciones para todos.